Para el día de hoy van a necesitar su cuadernillo de química, su libro y su cuaderno Meraki. ¿Cuáles son las implicaciones en la salud o el ambiente de algunos metales pesados? El término de metal pesado se refiere a un grupo de metales y metaloides que presentan una densidad relativamente alta, superior a los 4 gramos sobre centímetro cúbico. Esto es una densidad mucho mayor a la del agua. Y en este caso también tienen una cierta toxicidad. Algunos, como el cromo, cobre y zinc, son necesarios para los seres vivos, pero son tóxicos si se rebasan ciertas concentraciones en el aire, agua, suelo y los alimentos. O bien, en el caso de que ocurran modificaciones en su estructura química. Por ejemplo, el cromo 3 se convierte a cromo 6, la forma más tóxica de este metal. Otros, como el mercurio, cadmio, plomo y arsénico, tienen numerosas aplicaciones de gran importancia económica e industrial. No son esenciales para el organismo y representan un serio problema medioambiental y para la salud. La toxicidad de estos elementos se debe a que no son químicamente ni biológicamente degradables, por lo que pueden permanecer en el ambiente durante cientos de años, contaminándolo y acumulándose en los seres vivos. Por ejemplo, la deposición de mercurio en los lodos de lagos cercanos a industrias de papel, cloro o sosa puede resultar muy peligrosa, ya que la concentración de mercurio en los seres vivos aumenta a lo largo de la cadena alimenticia, es decir, se bioacumula. Y vamos a observar la figura 2.58 que nos dice que es la bioacumulación del mercurio. Y estamos observando primeramente un vertedero de una industria en la cual es un vertedero de residuos que contienen cantidades de mercurio. Estos vertederos principalmente se lanzan a lo que son las zonas marítimas y en lugares ya muy profundos. Pero lamentablemente esto llega a las algas microscópicas y bacterias que lo absorben del agua, que están también localizadas en esta zona. Posteriormente, el mercurio pasa a los insectos que se alimentan de esta agua. Y también los peces que se alimentan de las larvas de estos insectos acumulan el mercurio a niveles que resultan tóxicos para cualquiera que se los come. Entonces, básicamente, aunque en teoría se está realizando un vertedero adecuado, al fin y al cabo las cantidades de este vertedero van a verse afectadas en alguna otra situación. Indirectamente, nosotros como seres humanos podemos llegar a consumir cantidades elevadas de mercurio gracias a estos vertederos y al proceso que se da dentro de la situación, que en este caso sería una bioacumulación. Entonces, pues más bien lo principal que se tiene que hacer es comenzar a reducir estas emisiones y también, obviamente, evitar ciertos lugares que se encuentren contaminados o cerca de dichos vertederos. Para lo anterior, primero el plancton absorbe el mercurio, que posteriormente será ingerido por peces y acumulado en su grasa. En los peces, el mercurio tiene una vida media aproximada de 200 días. Sin embargo, la concentración sigue aumentando, ya que los peces más grandes se alimentan de los más pequeños y así sucesivamente, hasta que las aves marinas, ballenas y focas lo acumulan en concentraciones mayores. El último eslabón de esta cadena es el ser humano y por tanto el que más concentración de mercurio recibe por medio de los alimentos.
Sin duda, la presencia de los metales pesados en los seres vivos se debe principalmente a la ingesta de alimentos contaminados como resultado de la bioacumulación en la cadena alimentaria, deposición de partículas suspendidas en el aire, en cultivos o en alimentos preparados en vía pública, así como la elaboración de alimentos en recipientes, utensilios de cocina, maquinarias o cañerías de material inadecuado, etc. Por ejemplo, en Estados Unidos de América se estima que una persona ingiere al día 0.35 miligramos de plomo, de los cuales 0.31 provienen de alimentos, principalmente de vegetales que lo han adquirido por deposición. Debido a esta problemática, se han establecido límites máximos permisibles de metales pesados en los alimentos. Y vamos a observar la gráfica 2.8, la cual nos dice los límites máximos permisibles de metales pesados en los alimentos, según la Organización Mundial de la Salud. Y el plomo nos dice que se encuentran en un límite de 0.1 a 5 miligramos por kilogramo, hablando en este caso de aceites vegetales, grasas animales y vegetales, pescados y productos de acuicultura, té y café. El mercurio está permitido de 0.05 a 0.5, hablando de alimentos y pescados. El cadmio de 0.5 a 4 en sal común, pescados y productos de la acuicultura. Arsénico de 0.1 a 10 miligramos, en este caso derivados del caramelo, grasas animales, vegetales y café. La absorción de metales pesados por vía oral también puede darse al manipularse objetos o productos que los contienen. Los niños, por ejemplo, tienen el hábito de picar la pintura de las paredes y morder juguetes o lápices, lo que puede repercutir en intoxicaciones por plomo. Por ello, desde hace algunos años hay una norma oficial mexicana que restringe y controla la cantidad de metales pesados en pinturas que estén en contacto con los niños. Otra fuente de exposición humana a los metales pesados la constituye la absorción por los alvéolos pulmonares de las partículas de plomo contenidas en el aire o la inhalación de vapores de mercurio o cadmio. Esta forma de exposición es más frecuente en áreas urbanas con alto tráfico vehicular, así como en los ambientes laborales. Ante esto, tal vez te preguntes cuáles son las acciones voluntarias que pueden llevarse a cabo para reducir la exposición a los metales pesados. Una primera opción es comenzar a divulgar lo que aprendiste acerca de estos elementos mediante un boletín para informar a tu comunidad escolar los beneficios y riesgos de estos materiales, así como las medidas a seguir para reducir la exposición a los mismos. ¿Alguna vez has visto o tenido en tus manos juguetes metálicos, en especial aquellos de ruedas que se mueven al desplazarse por el piso y hacen ver como si la mariposa batiera sus alas, el pato agitara las patas, el ciclista pedaleara procedentes de Oaxaca o San Miguel de Allende? ¿Conoces las cocinas en miniatura, los camiones y trenes de juguete de Celaya? ¿Sabes cómo se hacen? Las láminas de hojalata se producen al sumergir delgadas láminas de hierro o acero blando, previamente pulidas y limpias, en un recipiente que contiene estaño fundido a 230 grados Celsius para recubrirlas de este metal. El resultado es una lámina brillante, ligera, resistente y barata, fácil de plegar, ondular, cortar y soldar, con la que pueden fabricarse diversos utensilios, objetos religiosos o festivos, así como gran variedad de juguetes.
Y un ejemplo de estos juguetes lo vemos en la figura 2.59, que en este caso es el uso de la hojalata para crear estos juguetes, que en este caso viene siendo un caracol. Para que estos objetos lleguen a las manos infantiles, se necesita del trabajo de mucha gente, desde los mineros que se encargan de extraer el hierro y el estaño de sus minerales, hasta la labor creativa del artesano. Y el libro nos dice que realizó una entrevista a una persona que se dedica al arte del aluminio fundido. Esta persona se llama José Manuel y él se dedica a crear numerosos objetos decorativos de aluminio fundido, por lo que decidieron hacerle una entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo se inició en este oficio? Y él comenta que comenzó a trabajar en este oficio hace 12 años porque estudió la carrera de fundición. ¿Qué paso sigue para elaborar una pieza artesanal de aluminio? Él explica que primero diseñan la pieza. El modelo puede ser de metal o de madera, que fabrican con arena que depositan en una caja. Luego colocan el molde en el interior del molde y continúan agregando arena mediante un tamiz. Dice que después así lo hacen con las dos mitades del molde. Después separan las cajas, retiran el molde y obtienen la impresión sobre la arena que ya tuvieron ahí prefabricada. Luego pasa a la lista de impresión, donde dice que hacen el sistema de alimentación por donde vaciar el aluminio. Y eso sería lo que se alcanza a ver en la figura 2.61, que es un hueco pequeño por donde se va a verter el aluminio. Dice que después se hace un vaciado del aluminio, el cual ya se llevó a temperaturas de 700 a 720 grados, y esas temperaturas varían dependiendo del tamaño de la pieza y del tipo de horno que se utilice para la fundición del aluminio. Después, una vez que la pieza enfría, se vierte por el orificio dentro del molde, y entonces una vez que se enfría esta pieza, le quitan las rebabas con la ayuda de la lima y el buril y todos los sobrantes. Así es como le empiezan a dar una mejor forma. Y ya dice que por último pulen la pieza para darle brillo, y dependen del gusto de la gente si es que la pintan o la dejan así en color plata. Después dice que utiliza para fundir el aluminio, pues él dice que utilizan un horno de gas natural que consta de un crisol de grafito recubierto con ladrillos refractarios. También pregunta que qué tipo de aluminio emplea. En este caso emplean lingotes de aluminio, porque dice que este metal ya viene procesado y con la composición química que ellos requieren. Dice que dependiendo de la pieza que se va a fabricar, los lingotes de aluminio de liga de 356, donde nos dice que en la metalurgia se refiere a la aleación. Entonces esta es una aleación 356, la cual contiene 3% de cobre, 5% de zinc, 6% de silicio y el resto es aluminio. Bien, chicos, es momento entonces que saquen por favor su cuaderno Meraki. Recuerden que debe de tener margen, fecha, nombre y saludo Meraki. El título es Metales y su uso. El objetivo, identificar las diversas aplicaciones de los metales. La actividad es la número 34. Acaban de dar lectura a las páginas de la 136 a la 143. En su cuaderno, copien la siguiente gráfica y las preguntas también las tienen que responder correctamente. Todas las preguntas son con respecto a la gráfica porcentual de los bioelementos. También resuelvan el crucigrama que aparece en la página 27 de su cuadernillo número 2. No se les olvide subir sus evidencias. Recuerden que deben de ser fotografías de muy buena calidad de su cuaderno Meraki de la actividad 34 y de su cuadernillo número 2 de la página 27. Abran un documento de Word
inserten las fotografías de buen tamaño, guarden su documento en formato PDF con su nombre completo y súbanlo a la plataforma Luso o EduCap en el espacio de la actividad 34, Química.